My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Las páginas de la Biblia no solo cuentan historias de fe y promesas, sino que también revelan las raíces de conflictos que han persistido durante milenios. A medida que se desarrollan los acontecimientos, encontramos personajes y momentos que dan forma a las identidades de las naciones y los destinos de los pueblos. ¿Qué impulsa a judíos y árabes a una rivalidad tan intensa y duradera? ¿Cuáles son las verdades ocultas detrás de sus historias entrelazadas que todavía resuenan en nuestros días? ¿Por qué estas personas parecen estar constantemente en guerra? A medida que profundizamos en las narrativas bíblicas, encontramos explicaciones que no solo arrojan luz sobre el pasado, sino que también ofrecen una comprensión vital de los desafíos contemporáneos. Prepárese para un viaje que explora las complejidades y conexiones que pueden definir estas relaciones, revelando que la guerra y la paz a menudo tienen raíces profundas en promesas y decisiones tomadas hace mucho tiempo. Y como siempre, no olvides darle a me gusta y contarnos en los comentarios dónde estás viendo este video. Ahora, profundicemos en la historia. En el vasto desierto de la antigua Mesopotamia, durante un momento de profunda revelación, Dios llamó a Abraham, un hombre común y corriente, y le hizo una promesa extraordinaria que cambiaría el curso de la historia. En Génesis 12:2, el Señor declaró: «Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición». Estas palabras resonaron como un compromiso divino, una promesa que se extendería por generaciones y traería no solo un linaje, sino también un pacto eterno. Imagínese a Abraham, un hombre de fe, viviendo en una época en la que la fertilidad y la descendencia eran sinónimos de honor y legado. Él y su esposa Sara, ambos de edad avanzada, cargaban con el peso emocional de años sin hijos, un dolor que se cernía sobre ellos como una sombra constante. La promesa divina no solo los desafió, sino que también encendió una ardiente expectación en sus corazones. La expectativa de que, incluso en su vejez, una gran nación surgiría de su descendencia. Sin embargo, esperar a que se cumpla esta promesa se ha convertido en una pesada carga. La esterilidad de Sara, un tema angustioso, comenzó a desgastar la paciencia y la esperanza de la pareja. Con el paso de los años, cada mes sin embarazo se convirtió en un recordatorio de lo imposible. La impaciencia comenzó a invadir sus vidas. En momentos de desesperación y desilusión, Sara reflexionó sobre cómo se podría cumplir la promesa, y estas dudas la llevaron a buscar soluciones humanas a lo que parecía ser un problema divino. La promesa que Dios le había hecho a Abraham se convirtió en una luz lejana, una esperanza que parecía cada vez más fuera de su alcance. En medio de esta angustia, Sara comenzó a considerar alternativas, reflexionando sobre las normas culturales de su época que permitían a una mujer ofrecer a su sirvienta como concubina a su marido con la esperanza de asegurar un linaje. Una tarde tranquila, mientras el sol se ponía en el horizonte, Sara les hizo una propuesta que cambiaría el curso de sus vidas. Se acercó a Abraham con una mezcla de vacilación y determinación y le dijo: «El Señor me ha impedido tener hijos. Toma a mi sierva, tal vez así pueda formar una familia a través de ella». Esta sugerencia, nacida de la desesperación, parecía una solución práctica en un mundo donde las normas sociales dictaban que la fertilidad era una cuestión de estatus y honor. En la cultura nómada en la que vivían, la procreación era esencial para la supervivencia y continuidad de los clanes.
Por lo tanto, la práctica de utilizar sirvientas para concebir hijos no era infrecuente. Fue una estrategia ampliamente aceptada e incluso esperada para garantizar el legado familiar. Agar, la sierva egipcia, estaba disponible, y la propuesta de Sara parecía no solo una respuesta a su frustración, sino también una forma de dar un paso adelante en el cumplimiento de la promesa divina que se cernía sobre ellos. Abraham, a su vez, aceptó la sugerencia de Sara, quizás más por amor a ella que por un deseo genuino de buscar otro camino. Así, en un momento que debería haber estado lleno de alegría, la relación entre Sara, Abraham y Agar comenzó a complicarse. La decisión que tomaron Abraham y Sara tuvo consecuencias que resonarían a través de generaciones. Cuando Agar concibió y su vientre comenzó a crecer, la dinámica familiar cambió dramáticamente. Sara, que inicialmente creyó que esto resolvería su dolor, ahora se sintió amenazada por la nueva realidad. La presencia de Agar, que una vez fue solo una sirvienta, se convirtió en un recordatorio constante de su propia incapacidad para tener hijos. La relación entre las dos mujeres se deterioró rápidamente. La sirvienta, ya embarazada, miraba a Sara con una mezcla de desprecio y superioridad, mientras Sara estaba consumida por los celos y la inseguridad. Esta escena de tensiones y rivalidades ejemplificó cómo la intervención humana en los planes divinos, incluso cuando fuera bien intencionada, podía dar lugar a malentendidos y divisiones. En un momento de desesperación y enojo, Sara comenzó a maltratar a Agar, quien, abrumada por el peso de la situación, decidió huir al desierto en busca de alivio y libertad. En este acto de escape, Agar no solo se distanció físicamente de Sara, sino que también enfrentó una lucha interna entre su papel como madre y la opresión que padeció. Se había visto en una situación difícil y la presión de la situación la había empujado más allá de los límites de lo soportable. En el desierto, Agar se encontró sola y desesperada, estado que la llevó a contemplar la posibilidad de perderlo todo, su hijo y su propia vida. Fue en ese momento de soledad que un ángel del Señor la encontró y le entregó un mensaje de esperanza, lleno de significados y revelaciones que cambiarían su futuro y el de su hijo. Agar sabía que incluso en medio de su dolor y marginación, Dios la vio y escuchó su angustia. Este encuentro con el ángel no fue solo una intervención divina en un momento crítico, sino una transformación en la vida de Agar. Dejó el desierto ya no como una madre desesperada, sino como una mujer que encontró a Dios en su angustia, recibiendo un nuevo propósito y una fe renovada. Consolada por el mensaje del ángel del Señor, quien le indicó que regresara, Agar se dio cuenta de que lo que vendría era mayor que su propio dolor. De regreso a casa de Abraham, el ambiente seguía tenso y conflictivo, pero ahora ella llevaba consigo la promesa de un futuro. La anticipación del embarazo y el crecimiento del niño dentro de ella le trajeron emociones encontradas a Agar. Aunque sabía que la relación entre ella y Sara seguía problemática, Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. This episode is brought to you by Peloton. If you're looking for flexible workouts, Peloton's got you covered.
Summer runs or playoff season meditations. Whatever your vibe, Peloton has thousands of classes built to push you and has something there to adapt with you whether you need a challenge or rest. Peloton has everything you need whenever you need it. Find your push. Find your power. Peloton. Visit onepeloton.com. La realización del milagro del embarazo fue algo que le levantó el ánimo. La concepción de Ismael no fue solo una respuesta al dolor de Agar, sino también un paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. En medio del sufrimiento y la depresión, el bebé que llevaba empezó a darle un nuevo sentido a su vida. Ismael nació en un contexto lleno de complejidades. El gozo de Abraham por el nacimiento de Ismael fue evidente, como se describe en Génesis 16, 15, 16. Agar le dio a Abraham un hijo y le puso por nombre Ismael. El nombre, que significa Dios escucha, refleja la profunda conexión entre el dolor de Agar y la compasión divina. Sin embargo, este gozo fue eclipsado por la tensión entre Agar y Sara. La presencia de Ismael, el hijo de Agar, comenzó a hacer que Sara se sintiera cada vez más amenazada e insegura. Sara, quien había sido responsable de sugerir que Abraham tomara a Agar como concubina, ahora enfrentaba las consecuencias de su decisión. Incluso ahora, como madre, Agar enfrentó las dificultades de vivir en un ambiente hostil. La relación entre las dos mujeres se había vuelto insoportable. La opresión y el desprecio que Sara dirigió a Agar se convirtieron en una dolorosa realidad. En momentos de tristeza y humillación, Agar buscó consuelo en su papel de madre, pero las constantes provocaciones y tensiones en la casa de Abraham hicieron su vida insostenible. Ismael, todavía un bebé, simbolizaba la promesa, pero también era el centro de una rivalidad que estaba lejos de resolverse. Su infancia no sería pacífica. Crecería en un ambiente lleno de incertidumbre, donde su identidad y su valor eran constantemente cuestionados. Agar, a su vez, se encontró atrapada en un ciclo de dolor, impotente ante la opresión de Sara y sin un lugar seguro donde criar a su hijo. A pesar de las adversidades, Dios continuó cumpliendo sus promesas, ofreciendo consuelo y esperanza. En Génesis 17, cuando Abraham ya era viejo, Dios decidió renovar sus promesas, incluidas las relativas a Ismael. Al revelar que Sara daría a luz a Isaac, el hijo del pacto, Dios también reafirmó su compromiso con Ismael, declarando: «En cuanto a Ismael, te he oído, lo bendeciré y lo haré fértil y multiplicaré en gran manera su descendencia. Él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación». Génesis 17:20. Esta promesa divina marcó el comienzo de una nueva era para Ismael, pero también reafirmó la complejidad de las relaciones familiares. A partir de entonces, el destino de Ismael quedó trazado como hombre de gran influencia, pero también como padre de una nación que perpetuaría la rivalidad con los descendientes de Isaac. La decisión de Sara y Abraham de traer a Agar como concubina tuvo consecuencias que se extendieron por generaciones. Aunque la intención inicial era ayudar a cumplir la promesa divina, las complicaciones que surgieron trajeron dolor y división. La rivalidad entre Ismael e Isaac, los hijos de Abraham, se convirtió en un punto central de las narrativas bíblicas e históricas. Una rivalidad que, según muchos, todavía resuena en los conflictos entre sus descendientes modernos. Dios extiende su amor a todos sus hijos, independientemente de su origen o estatus. Cuando comparamos la promesa hecha a Ismael con la hecha a Isaac, vemos un contraste interesante en la naturaleza de las bendiciones. Isaac sería el hijo de la alianza, el portador de las promesas de Dios a Abraham, cumplidas de manera más directa y específica. Él llevaría el linaje a través del cual se formaría la nación de Israel. Por otra parte, Ismael fue llamado a ser el padre de una nación igualmente importante, pero no era el principal heredero de la alianza. Esto resalta una realidad fundamental sobre las promesas divinas.
Dios puede operar en diferentes esferas y de diferentes maneras, cumpliendo sus promesas en diferentes contextos. Estas promesas, tanto para Isaac como para Ismael, nos recuerdan que, incluso en medio de las dificultades y la incertidumbre, Dios tiene un plan que muchas veces va más allá de lo que podemos imaginar. Las vidas de Ismael e Isaac reflejarían la fidelidad divina y su capacidad para operar en situaciones que a menudo parecen imposibles. Mientras Isaac se convertiría en el portador de las promesas de Dios a la nación de Israel, Ismael recibiría una gran bendición que aseguraría su propia relevancia en la historia. El nacimiento de Isaac es uno de los momentos más significativos de la narrativa bíblica, lleno de emociones, expectativas y cumplimiento de las promesas divinas. Después de años de espera y anhelo, la historia de Abraham y Sara finalmente culminaría con la llegada de este hijo prometido. Sara, que había luchado contra la infertilidad durante décadas, finalmente recibió una noticia transformadora. En su vejez, daría a luz a un hijo. Esta promesa divina le fue hecha a Abraham cuando éste tenía 99 años y Sara ya tenía 90. La incredulidad de Sara fue inmediata y reflejó no solo el escepticismo de alguien que ha enfrentado muchas decepciones, sino también la sorpresa al darse cuenta de que lo imposible podía suceder. Se rió para sí misma y preguntó: «Después de que sea vieja y mi Señor también, ¿seguiré teniendo este placer?». Génesis 18:12. Sin embargo, la historia no termina con dudas y risas de incredulidad. El momento culminante llegó cuando, después de meses de espera, Sara finalmente dio a luz a Isaac. El nacimiento fue un acontecimiento festivo, un momento de alegría indescriptible que resonó en las tiendas de Abraham y Sara. Cuando nació el bebé, hubo una explosión de emociones, el cumplimiento de una promesa divina que antes parecía imposible, una señal del cuidado y la fidelidad de Dios. Sara no pudo contener la alegría que desbordaba su corazón. Ella exclamó: «Dios me ha llenado de risa, y todo el que lo oiga se reirá conmigo». Génesis 21:6. La risa de Sara ahora era diferente. Una risa de pura felicidad, alivio y gratitud. La sonrisa que alguna vez reflejó escepticismo se convirtió en una sonrisa de alegría y celebración. La llegada de Isaac no fue solo el cumplimiento de una promesa, sino un testimonio de que Dios es fiel a su palabra, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. El nombre Isaac, que significa risa, simboliza no solo lo que le sucedió a Sara, sino también la transformación que la fe puede traer. La risa que antes reflejaba duda se ha convertido ahora en un símbolo de alegría y esperanza. Al nombrar a su hijo de esta manera, Sara no solo reconoció la bondad de Dios, sino que también se permitió experimentar plenamente la profundidad del gozo que la fe puede traer. El nacimiento de Isaac no solo reafirmó el pacto de Dios con Abraham, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la salvación. A través de Isaac, las promesas divinas continuarían desarrollándose, formando la base de la nación de Israel y posteriormente toda la historia de la redención. Con el paso del tiempo, la dinámica familiar que rodeaba a Abraham se volvió cada vez más complicada. Ismael, ahora joven, vivió a la sombra de las rivalidades y tensiones que rodeaban su vida y la de su medio hermano Isaac, el hijo de la promesa. Ambos eran hijos de Abraham, pero las circunstancias de sus nacimientos y las promesas asociadas con cada uno crearon un profundo abismo entre ellos y sus madres. En Génesis 21:9-10, la situación llega a un intenso momento de confrontación. Vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba, y dijo a Abraham: «Deshazte de ese esclavo, muchacha y de su hijo, porque el hijo de esa esclava nunca será heredero con mi hijo Isaac». La exigencia de Sara,
aunque dolorosa, reveló la compleja dinámica de las relaciones familiares y las presiones emocionales que creaba la situación. La rivalidad entre los hijos no fue solo un choque de personalidades, era un reflejo de las expectativas sociales, las promesas divinas y las debilidades humanas. Agar, que ya había soportado la humillación y el desprecio, ahora enfrentaba la perspectiva de perderlo todo nuevamente. Ismael, a su vez, cargó con el peso de ser tildado de hijo de la esclava y todo lo que ello implicaba para su identidad. Aunque Abraham amaba a Ismael, el deseo de Sara de tener seguridad y exclusividad en la herencia de Isaac lo colocó en una posición desafiante. Con gran pesar, Abraham decidió responder a la petición de Sara. Preparó pan y agua para Agar y su hijo y los envió al desierto. Fue una escena dolorosa. La angustia de la separación y la incertidumbre de lo que estaba por venir pesaban sobre Abraham. Agar, una vez más sola, se vio obligada a enfrentar las duras realidades de la vida en el desierto, llevando consigo a Ismael, un joven ahora consciente de las complejidades que rodeaban su vida, existencia. La partida de Agar e Ismael no fue solo un desplazamiento físico, fue un acto con repercusiones duraderas. Vagaron por el desierto, enfrentándose a intensas dificultades. La escasez de agua y la constante amenaza de muerte se convirtieron en su nueva realidad. Sin embargo, en este sombrío escenario, Dios intervino una vez más. Lejos del hogar de Abraham, ahora se encontraban en un lugar sin refugio, lejos de la seguridad que alguna vez conocieron. El pan y el agua que llevaban eran limitados, y la dura realidad del desierto se hizo alarmantemente evidente. Con el corazón lleno de angustia, Agar miró a su hijo, ahora sensible a la gravedad de su situación. Ismael, antes rodeado de amor y cuidados, ahora sintió el peso del abandono. La falta de agua se convirtió en una amenaza cada vez más grave, y Agar sabía que sin un milagro su supervivencia era incierta. En un momento de desesperación, Agar se dio cuenta de que ya no podía soportar ver sufrir a Ismael. Con lágrimas en los ojos, colocó al niño bajo la sombra de un árbol y se alejó, incapaz de presenciar la tragedia inminente. Fue un acto de desesperación y amor. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. Interiormente clamó a Dios, aunque el sentimiento de distanciamiento del Señor era abrumador. En este momento de desolación intervino Dios, que nunca abandona a sus hijos. En Génesis 21:17, la Biblia nos dice: Dios escuchó al niño llorar, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas. Dios escuchó al niño llorar allí donde lo dejaste. El llamado del ángel no fue solo un eco distante, sino una manifestación directa del cuidado divino, reconociendo el sufrimiento de Agar y el dolor de Ismael. Lo que siguió fue un momento transformador. El ángel no solo trajo palabras de aliento, sino también una promesa de provisión. Al darle instrucciones a Agar para que levantara a Ismael, le dijo: «Levanta al niño y tómalo de la mano, porque haré de él un pueblo grande». Génesis 21:18. Eran más que simples promesas. Eran reafirmaciones de la vida y el futuro que Dios les tenía reservado. Entonces Agar miró hacia arriba y, en su infinita misericordia, Dios reveló un pozo cercano. El agua, que simboliza la vida y la renovación, surgió como testimonio del cuidado divino, mostrando que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios nunca olvida a sus hijos. Este milagro no fue solo un acto de misericordia, sino una clara demostración de la divina providencia para quienes se encontraban en situaciones desesperadas. El agua fresca y pura permitió a Agar e Ismael recuperar fuerzas y renovar la esperanza que parecía perdida. Agar no solo encontró agua, sino también la confirmación de que Dios escucha y responde al clamor de sus hijos. Mientras Ismael bebía, Agar sintió una oleada de gratitud llenar su corazón.
reconoció que Dios había estado con ellos todo el tiempo, incluso en momentos de angustia y desesperación. Esta experiencia en el desierto se convertiría en un testimonio perdurable del cuidado de Dios, un recordatorio de que incluso cuando todo parecía perdido, la esperanza podía renacer mediante la intervención divina. El desierto, inicialmente símbolo de soledad y desolación, se ha convertido en un lugar de renovación y descubrimiento. Agar entendió que su vida y la de Ismael estaban en manos de un Dios que no solo hacía promesas, sino que las cumplía de manera sobrenatural. Con el paso de los años, Ismael se convirtió en un joven fuerte y hábil, moldeado por las circunstancias únicas de su vida. Criado bajo la amorosa guía de su madre, Agar, aprendió a sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Desde muy joven, Ismael demostró una aptitud natural para las habilidades esenciales para la vida nómada. El desierto no fue solo su hogar, sino también una escuela donde rápidamente aprendió a cazar y a moverse con destreza por el árido terreno. La vida en el desierto requería resiliencia y coraje, cualidades que Ismael poseía en abundancia. Se convirtió en un arquero excepcional, notable por su habilidad con el arco y la flecha, lo que le permitió cazar eficientemente y mantenerse a sí mismo y a su madre. Génesis 21:20-21 destaca esta transición crucial en la vida de Ismael. Dios estaba con el niño mientras crecía, vivió en el desierto y se convirtió en arquero. Esta frase capta no solo la realidad de Ismael como un joven cazador, sino también el cuidado continuo de Dios, quien permaneció a su lado a través de sus aventuras y desafíos. A medida que Ismael maduró, Agar comenzó a pensar en su futuro. La soledad y la dificultad de vivir exclusivamente en las arenas del desierto eran evidentes, y Agar quería que Ismael encontrara un compañero. En la cultura en la que vivían, se valoraban mucho los lazos familiares y las alianzas formadas a través del matrimonio. Con esto en mente, Agar tomó la importante decisión de buscarle a Ismael una esposa egipcia. Esta elección tuvo profundas implicaciones culturales e históricas. Al elegir a una mujer de su propia tierra, Agar reforzó las acciones entre dos linajes, el de Ismael, el hijo del siervo egipcio, y el de Abraham, el patriarca hebreo. Esta unión simbolizó la intersección de las culturas árabe y egipcia, un legado que resonaría a lo largo de la historia. El matrimonio de Ismael no solo fue un nuevo capítulo en su vida, sino también un reflejo de la continuidad del linaje que Dios le había prometido. Los descendientes de Ismael llegarían a ser importantes en el contexto bíblico e histórico, formando la base de muchas tribus árabes que habitarían la región durante generaciones. Este vínculo con la cultura egipcia también destacó la riqueza y diversidad de tradiciones que influirían en la historia futura. Al establecerse Ismael en su vida matrimonial, no se alejó de sus raíces. La vida en el desierto y sus experiencias pasadas habían moldeado su carácter y sus habilidades. No era solo un arquero, sino también un líder emergente, un hombre que sabía cómo sobrevivir y prosperar en las condiciones más duras. La presencia de Dios en su vida era evidente en su capacidad para superar obstáculos, y su amor por su esposa trajo un nuevo significado a su mundo. Ismael se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia, una encarnación de las promesas de Dios que resonaron en todo su linaje. No era solo el hijo de Abraham, fue un puente entre culturas, un hombre que llevaba un legado de fe y supervivencia. A través de sus logros y desafíos, Ismael continuó dando forma a su propia historia y a la de su pueblo, afirmando que la providencia divina se manifiesta en formas que a menudo sobrepasan la comprensión humana. Con el tiempo, cuando Ismael estableció su propia familia en el desierto, su linaje se convirtió en una parte esencial de la historia de las tribus árabes. Ismael se convertiría en el patriarca de 12 tribus,
cada una de las cuales representaría descendientes que se esparcirían por vastas regiones del Medio Oriente. Estas tribus, conocidas como ismaelitas, desempeñaron papeles importantes en varias narrativas bíblicas e históricas, perpetuando el legado de sus antepasados y la promesa divina hecha a Agar e Ismael. Estas 12 tribus, desarrolladas a partir de la vida de Ismael y sus hijos, reflejaron la diversidad y riqueza cultural de la herencia árabe. Cada tribu tenía su nombre, tradiciones y costumbres, formando en conjunto una compleja red de relaciones que conectaron a las familias a lo largo del tiempo. La historia de Ismael y sus descendientes es una poderosa representación de cómo las promesas divinas se manifiestan a través de generaciones y de la presencia continua de Dios en las vidas de su pueblo. No se debe subestimar la conexión entre Ismael e Isaac. Aunque Isaac era el hijo del pacto, la relación entre los dos medio hermanos es uno de los aspectos más intrigantes de la narrativa bíblica. En Génesis 25:9 encontramos un momento de unidad y reconciliación, cuando ambos se reúnen para enterrar a su padre, Abraham, en la cueva de Macpela. Este acto, además de ser un deber filial, simboliza la superación de rivalidades y tensiones familiares que han marcado sus vidas desde la infancia. El entierro de Abraham es un momento lleno de significado que simboliza no solo la despedida de un amado padre, sino también la continuación del legado que dejó. Ismael e Isaac, aunque crecieron en contextos diferentes, encontraron puntos en común en este importante evento, reconociendo que, a pesar de sus diferencias, eran parte de la misma herencia. Este momento de unidad sugiere que, en medio de conflictos y rivalidades, el vínculo de sangre y conexión familiar todavía tiene un poder innegable, lo que les permite unirse para un propósito mayor. La importancia de las relaciones familiares es un tema recurrente en la narrativa bíblica. Desde las promesas hechas a Abraham hasta las historias de sus hijos y nietos, cada generación está moldeada por vínculos de amor, rivalidad, conflicto y reconciliación. La narración de Ismael e Isaac ilustra que, incluso en medio de desafíos y diferencias, la gracia divina puede traer reconciliación y unidad, lo que demuestra que la providencia de Dios abarca a todas las generaciones. Cuando las divisiones parecen irreparables, las circunstancias pueden conducir a momentos de reconciliación y unidad, resaltando la soberanía de Dios al guiar estas relaciones. A medida que los descendientes de Ismael se extendieron y establecieron sus tribus, las interacciones entre los ismaelitas y los israelitas también se convirtieron en parte del linaje histórico del pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, las relaciones entre estos linajes influyeron en el acontecer político y social de la región, reflejando la complejidad del legado que representaron ambos hermanos. La relevancia de Ismael en la narrativa bíblica es significativa, ya que a menudo se le menciona como el progenitor de varias tribus árabes, creando un vínculo entre las tradiciones judeocristiana e islámica. En el contexto del judaísmo y el cristianismo, Ismael es reconocido como el hijo que representa lo que puede verse como la línea secundaria de herencia de Abraham, mientras que Isaac se convirtió en el heredero, parte principal de las promesas. Sin embargo, Dios no desatendió a Ismael, en cambio, les hizo promesas específicas a él y a sus descendientes, garantizando que Ismael también sería el padre de una gran nación. Los ismaelitas, descendientes de Ismael, tuvieron un impacto duradero en la historia y las tradiciones de la región.
Como tribus árabes emergentes, se volvieron influyentes en diversas culturas y civilizaciones, desempeñando papeles vitales en la configuración de Oriente Medio. Las tribus ismailíes suelen asociarse con el nomadismo, la fuerza y la resiliencia. Sus tradiciones se entrelazaron con las de otras culturas, creando un mosaico rico y diverso. Además de su presencia histórica, el legado de Ismael se refleja en tradiciones que persisten hasta el día de hoy. Los árabes se consideran descendientes de Ismael y su historia sigue siendo una parte fundamental de la identidad cultural y religiosa celebrada en las comunidades árabes contemporáneas. En el Islam, Ismael es considerado profeta y símbolo de fe. Su voluntad de someterse a la voluntad de Dios y su capacidad para sobrevivir y prosperar en medio de la adversidad lo convierten en un ejemplo admirable para muchos. El judaísmo y el islam, las religiones que surgieron de estos linajes, también reflejan la diversidad cultural y religiosa que caracteriza a judíos y árabes. La base religiosa judía, centrada en la Torá y las leyes mosaicas, contrasta con las enseñanzas del Islam, basadas en el Corán y las tradiciones del profeta Mahoma. La distinción entre los dos sistemas de creencias no es solo teológica, sino también cultural, e influye en las prácticas sociales, las cosmovisiones y la forma en que cada grupo se relaciona con el otro. A lo largo de los siglos, las tensiones entre judíos y árabes se intensificaron, alimentadas por cuestiones de identidad y la lucha por la tierra y el poder. Las promesas divinas, que inicialmente tenían como objetivo unir, se han convertido en un campo de batalla donde los derechos de un grupo a menudo se miden con los de otro. El impacto de los conflictos modernos, particularmente en el contexto de Israel y Palestina, refleja estas tensiones históricas. Acontecimientos como el establecimiento del Estado de Israel en 1948, las posteriores guerras árabe-israelíes y la lucha en curso por la autodeterminación palestina ilustran cómo las promesas hechas a Isaac e Ismael, junto con sus respectivas tradiciones religiosas, continúan dando forma a la situación contemporánea. Diálogo. Aunque los conflictos entre judíos y árabes están profundamente arraigados en una historia de rivalidad y promesas, no se alinean con el plan soberano de Dios para la humanidad. Desde el principio de la creación, el Señor estableció un propósito de amor, paz y reconciliación, deseando que todas las naciones se unieran armoniosamente bajo su autoridad. Las divisiones que han surgido a lo largo de la historia humana, incluidas las tensiones entre los descendientes de Abraham, reflejan no la intención original de Dios, sino la complejidad de la naturaleza humana y el libre albedrío que Él nos ha otorgado a cada uno de nosotros. La Biblia es un testimonio constante del deseo de Dios de restauración y reconciliación. En Génesis 12:3, Dios le hace una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Esta declaración no solo afirma la bendición divina sobre el linaje de Abraham, sino que también enfatiza que el propósito de Dios siempre ha sido alcanzar a todas las naciones. Su amor no se limita a un solo pueblo o territorio, trasciende fronteras y tribus, abarcando a toda la humanidad. Por tanto, los conflictos contemporáneos revelan la necesidad de volver a este principio fundamental de unidad y amor. A lo largo de la historia bíblica encontramos ejemplos de cómo Dios obró a través de tensiones y rivalidades para cumplir sus planes. El propio Abraham, aunque padre de dos líneas, experimentó divisiones dentro de su propia familia. Sin embargo, Dios hizo promesas a ambos niños, mostrando que incluso en la separación, su providencia y cuidado permanecieron. Es un poderoso recordatorio de que incluso en la discordia, Dios no abandona a sus hijos, sino que continúa tejiendo un tapiz de gracia y esperanza.
Jesús, a través de su mensaje de amor y reconciliación, nos llama a amarnos unos a otros. En Mateo 5:44, Él enseña: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Este llamado a la unidad y al amor nos desafía a cada uno de nosotros, independientemente de nuestras diferencias étnicas o religiosas. La verdadera esencia de la enseñanza de Cristo radica en la capacidad de ver más allá de las rivalidades y reconocer nuestra humanidad compartida, invitándonos a sanar heridas y construir puentes donde antes existieron muros. Además, la promesa de que un día todas las naciones serán reunidas bajo el señorío de Dios es una verdad que debería inspirar esperanza. En Apocalipsis 7:9 se nos da una vislumbre de un futuro glorioso. Después de esto miré, y estaba delante de mí una gran multitud que nadie podía contar, de cada nación, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Esta imagen de diversidad unida en la adoración ilustra el plan de Dios para la reconciliación, donde cada voz, cultura e historia tiene su lugar. Al reflexionar sobre estos principios, tenemos el desafío de buscar la paz y promover la reconciliación en nuestras propias vidas y comunidades. Cada uno de nosotros tiene el poder de actuar como agentes de cambio, practicando el amor, la compasión y el perdón. En Romanos 12:18, la Biblia nos exhorta: haced todo lo posible por vivir en paz con todos. Esta instrucción nos recuerda que la paz es una responsabilidad colectiva y nos corresponde a nosotros buscar la armonía, incluso en un mundo marcado por la división. Finalmente, al mirar hacia el futuro, debemos recordar que aunque los conflictos persistan, el plan de Dios es mayor que cualquier división humana. Es un Dios de esperanza y restauración, que anhela ver a su creación unida en el amor. Las promesas hechas a Abraham, Isaac e Ismael no son solo historias del pasado. Nos hablan de la fidelidad de Dios y de su compromiso continuo para guiarnos hacia la paz. Que podamos encontrar inspiración en estas verdades y esforzarnos por ser portadores de luz en un mundo tan necesitado de sanación y reconciliación. A través de la oración, la comprensión mutua y la acción amorosa, podemos contribuir al cumplimiento del plan divino de unidad, donde todas las naciones se unirán en adoración al Creador. Si te ha gustado este video y estas reflexiones, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en uno de los videos que aparecerá en tu pantalla. Gracias por mirar, Dios te bendiga.